La semana pasada estuvimos hablando de fe. El miércoles estuvimos hablando acerca de fe para milagros, fe para sanidad. Y hemos estado compartiendo algunos principios poderosos con relación a ese tema. Pero hoy voy a compartir algo que le he titulado Mejor no se toca. Dile que está a tu lado, mejor no se toca. Mira nuevamente y dile, mejor no se toca. O mejor no lo toques, como le guste más. Mejor no se toca. Y también tiene que ver, es un tema dentro del orden de la fe. Pero esta mañana voy a estar tocando fe para milagros. Fe para milagros financieros. De pronto voy a hablar un poco acerca de lo que es libertad financiera. Usted sabe que últimamente el tema de la economía a nivel mundial se ha complicado. El tema de la recesión no solamente es aquí en Colombia. También hay problemas económicos en diferentes países. Hay algunos que dicen, no, aquí me está yendo bien y chévere, pero se están pasando por momentos difíciles dentro del orden de la economía. O sea, el problema de la opresión económica que se está viviendo en Colombia no solamente es de nosotros, es a nivel global. Ahora bien, todos nosotros entendemos y sabemos que eso está dentro del orden de lo profético, que habla acerca de la venida del Señor. Y es necesario que estas cosas se den. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento se va a levantar el anticristo como un líder que va a establecer ideas nuevas para generar una economía buena a nivel mundial. Eso es una de las cosas que va a hacer el anticristo cuando se aparezca. Pero para poder hacer eso, se está aconteciendo todo lo que nosotros estamos viendo, que el dólar está caro, que las cosas se han incrementado, que hay problemas económicos, que la economía de los países están cayendo, que se están apoderando unos de derecha, otros de izquierda. Todas esas cosas tienen que acontecer porque están escritos en la palabra. El problema no es ese. El problema es que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a saber de quién vamos a vivir nosotros, dónde está puesta nuestra confianza y hacia dónde nosotros nos estamos enfocando como la fuente que nos provee. Ahora bien, en el orden de la fe, yo creo que en este tiempo Dios va a comenzar a manifestarse de manera milagrosa en el área financiera y económica en medio de su pueblo. Y ustedes van a comenzar a ver y vamos a comenzar a experimentar que mientras algunas personas dicen no se puede, Dios va a hacer que pueda. Mientras algunos hombres van a cerrar puertas, Dios se va a encargar que se abran puertas. Mientras algunos vean dificultades, usted va a ver facilidades. Amén. Porque usted y yo dependemos del cielo. Usted y yo dependemos de Dios, de un Dios que es todopoderoso para suplirle a sus hijos. Aleluya. Mira a la persona que está a tu lado, dile, fe para bendición económica. Ahora, el propósito de este mensaje es desatarlo a usted del temor, desatarlo a usted del miedo. Amén. El miedo y el temor que la gente ha empezado a experimentar en este tiempo por el tema de la economía. Si usted mira las noticias, ya por las redes sociales han llegado a mi celular profecías y pronosticaciones negativas, que el 2023 va a ser, que el 2023 va a ser, que el 2023 va a suceder y va a acontecer. Independientemente si suceda o no suceda, nosotros dependemos de Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. Nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Alguien me dice amén? Dile que de tu lado, confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que salir a trabajar, sí. Tenemos que salir a producir para nuestra familia, sí, pero con la mirada puesta en el cielo. Hay tres amenes. Diga, con la mirada puesta en el cielo. Entonces, libertad financiera. Diga conmigo, libertad financiera. Amén. Entonces, mejor no lo toques o no se toca. Entonces, miren lo que dice Josué capítulo 7 versículo 4. En la vida como creyentes, nosotros vamos a necesitar fe para todo. Oye, y quiero cambiar un poquito el concepto que se maneja acerca de la fe, porque muchas veces se considera que la fe es para milagros, pero resulta que la fe no solamente es para milagros. La fe se necesita para todo. Usted necesitó fe para venir hoy a la iglesia, ¿sí o no? Y mañana va a necesitar fe para ir a trabajar, ¿cierto? Y usted todos los días se levanta creyendo que ese día va a ser un día de bendición. Entonces observe que la fe no solamente es para milagros. La fe para que usted le vaya bien. La fe para que usted crezca espiritualmente. La fe para usted tener un buen matrimonio. La fe para usted criar bien a sus hijos. La fe para que usted trabaje. Todo está fundamentado en la fe. Diga conmigo, la fe. Aleluya.
Josué capítulo 7, versículo 4, miren lo que dice. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Dígale al que está a tu lado, los cogieron de bajada. Amén. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora usted me dirá, pero ¿de qué está hablando allí, pastor? Allí básicamente en el capítulo 7 de Josué está haciendo referencia acerca de aquella derrota que experimentó el pueblo de Dios después de haber logrado una gran conquista con Jericó. Recuerden que el pueblo de Dios entra a la tierra prometida y lo primero que hace es conquistar al pueblo de Jericó. Un pueblo bien amurallado, un pueblo difícil de conquistar. Pero resulta que antes de que ellos conquistaran allí esa tierra, ese pueblo, Dios había dado unas instrucciones. Después de esa conquista venía un pueblo más pequeño llamado Ai. Así, Ai. Ese pueblo no tenía la fortaleza ni la fuerza como la que tenía Jericó. Y cuando el pueblo de Israel entra a conquistar a Ai, se llevan la sorpresa de que un pueblo más pequeño y no tan fuerte como Jericó lograron matar y destruir. Mataron 36 hombres y lograron vencer al ejército vencedor que era Israel y que había acabado de vencer a Jericó. Entonces eso es lo que está sucediendo allí y es lo que está expresando el texto que nosotros acabamos de leer. Ahora bien, si nosotros vamos a la Biblia, en la Biblia vamos a encontrar muchas historias buenas, pero también historias malas, ¿sí o no? Como la que acabamos de leer. Historias que revelan conductas a las que podemos imitar, pero también revelan conductas a las que tenemos que evitar. También habla de historias que nos inspiran, pero también habla de historias que nos decepcionan, ¿sí o no? Así sucede. Y la historia de hoy trata de una derrota sufrida, pero esta historia nos va a dejar grandes lecciones espirituales. Y ahí es donde tenemos que centrar nosotros. Lecciones espirituales para nuestras vidas que debemos tener en cuenta para que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ahora, escúcheme esto. Jericó es derrotada, es vencida, ciudad amurallada, muros grandes, ejército poderoso. Israel sale en victoria y luego vienen a derrotar otra nación. Ay, pero resulta que esta nación más pequeña los vence a ellos. Entonces mira lo que hace Josué y mira lo que sucede con Josué cuando se ve derrotado. Versículos 6 y 7. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. Recuerde que el arca de Jehová representa la presencia de Dios, ¿cierto? Y lo hizo hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, dice que echaron polvo sobre sus cabezas. Eso se habla de arrepentimiento. Entonces mira la declaración de Josué, porque esta es la declaración de cualquier creyente que está atravesando momentos difíciles. Dice: oh Dios, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esa es una oración de una persona que tiene una mentalidad de ¿qué? ¿De qué? De derrota. ¿Sí me hago entender? Fíjate que el hombre de fe, Josué, que va camino a conquistar, después de la primera victoria, al obtener la segunda batalla, la pierde, ya inmediatamente tiene una mentalidad de ¿qué? De derrota. ¿Por qué razón? Porque el tema aquí es de fe. Diga conmigo, de fe. Necesitamos fe para todo y la fe es la base fundamental de nuestras vidas. Todos los que estamos aquí sentados en esta mañana tenemos fe, porque Dios ha puesto una medida de fe sobre su vida. Lo que Dios espera de usted es que usted haga desarrollar esa fe. El hecho de que crezca la fe ya depende más de nosotros que de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Incluso la semana pasada estuvimos hablando de que para hacer crecer la fe, para desarrollarla, para fortalecerla, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Y esto demanda más oración, demanda más meditar en la palabra, pero también demanda más congregarnos. Porque en la medida que yo escucho más la palabra, mi fe se fortalece. Entonces usted puede estar atravesando un momento difícil, pero tu fe es la que te va a sostener. Oh, yo no sé si alguien me está recibiendo. Alguien me dice amén por eso. Puedes estar atravesando un momento de crisis en tu vida, pero tu fe es la que te mantiene de pie allí, creyéndole a Dios. Seguimos avanzando a la expectativa de lo que Dios va a hacer.
Diga conmigo, fe. Lo que nos va a sostener es la fe. La fe en que en Dios. ¿Me está recibiendo? El miércoles yo les hablaba y les decía que para nosotros tener una fe poderosa, para tener una fe poderosa, tenemos que saber bien a quién oímos. ¿Sí me hago entender? Saber a quién estamos escuchando. La fe poderosa es el resultado de oír bien. Entonces, siempre a nuestros oídos van a llegar voces. Voces que te matan, pero voces que te dan vida. Voces que te entierran, pero voces que te levantan. Voces que te detienen, pero hay otras voces que te impulsan. Y de acuerdo al tipo de voz que estamos oyendo, eso va a permitir que o fortalezcamos nuestra fe o nos llenemos de temor. Entonces todos los días tenemos unas voces que nos gritan, que es el resultado del informe que nos dan nuestros 5 sentidos. Pero también hay una voz interna, que es la voz del Espíritu, que siempre te está hablando y te está recordando lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces la clave aquí es el oír el tipo de voces. Entonces aquí vemos a un hombre que se desmoronó ante la batalla que habían tenido y que habían perdido. Ahora bien, si tú miras la oración de Josué es una oración de queja, una oración de cuestionamiento por la derrota. Y yo creo que eso nos pasa muchas veces a nosotros como cristianos, que a veces nosotros estamos viviendo ciertas experiencias en nuestras vidas donde nos sentimos frustrados, derrotados, y empezamos a cuestionar a Dios y decirle: ¿pero por qué? ¿Pero por qué me pasa a mí esto? ¿Pero por qué si yo he hecho esto? ¿Pero por qué si yo leo la Biblia? ¿Pero por qué si yo oro todos los días? ¿Sí o no? Aquí vemos a un Josué cuestionando a Dios por la derrota, porque no puede entender que el pueblo de Dios haya huido de sus enemigos. Y óigame bien lo que le voy a enseñar. En la posición que nosotros tenemos actualmente en Cristo Jesús, no es para que nosotros huyamos de los enemigos, es para que los enemigos huyan de nosotros. ¿Alguien me está recibiendo? Es interesante y es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque escúcheme, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ojo con esto, esto es clave. El Padre Dios hizo todo para que su pueblo viva en victoria. Hay 3 amenes. Ya todo está dado para que usted y yo vivamos en victoria. ¿Me está recibiendo? Entonces, no tiene sentido que el pueblo de Dios viva en derrota. No tiene sentido que usted y yo vivamos en derrota. No tiene sentido que usted y yo vivamos fracasados. No tiene sentido que usted y yo vivamos con problemas económicos y financieros. Aló. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3 versículo 13. Gálatas 3:13 nos da un ejemplo claro. Dice que Cristo nos redimió. Levante su mano y diga: Cristo me redimió. No, mire, dígalo bien fuerte. Diga: Cristo me redimió. ¿Sabe qué significa redimir? Significa comprar la libertad de un esclavo o de un deudor. Eso es lo que significa redimir. O sea que Cristo te rescató a ti. Nosotros éramos esclavos ¿de qué? Del pecado, del diablo, de las tinieblas, del juicio, de la muerte. Pero ¿qué hizo Cristo? Nos compró con su sangre. Nos redimió, nos rescató. Pero mira lo que está diciendo ahí. Él dice: Él nos redimió, nos compró, nos rescató de la maldición de la ley. La maldición de la ley constaba de 3 cosas. La primera era la maldición de la enfermedad. La segunda era de la escasez. Y la tercera era de la separación eterna de Dios. Ahora, ¿dónde encuentra usted eso? En Deuteronomio capítulo 28. Ahí aparecen las 3. Él nos redimió a nosotros. ¿De qué más? De la separación eterna. Por eso hoy tenemos salvación. Nos redimió de la maldición de la pobreza. Por eso Él ha dado provisión para que nosotros estemos en victoria financiera. Pero también nos redimió de la maldición de la enfermedad. Por eso cuando la enfermedad toca su cuerpo, esa enfermedad es ilegal, porque ya usted fue comprado por precio de sangre. Y hay provisión para su vida, que por la llaga de Cristo usted y yo somos sanos. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces levante su mano derecha y diga: Padre de la gloria, yo soy libre de toda enfermedad, de toda maldición de pobreza, y en el nombre de Jesús me declaro en victoria. Amén. Eso es todo lo que tiene que hacer y creerlo. Amén. Aleluya. Pero mire lo que sigue diciendo. ¿Cómo Él nos rescató? Dice: hecho por nosotros maldición.
O sea que el que tenía que llevar la maldición éramos nosotros, pero Él se hizo por nosotros como maldición. O sea, ¿quién llevó la maldición por ti? ¿Quién llevó la maldición por ti? Levante su mano y diga: Jesús, gracias porque llevaste mi maldición. Él llevó la maldición porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado en un madero. Versículo 14, ahí está la clave. Para que en Cristo Jesús, diga conmigo, en Cristo. ¿Cuántos están aquí en Cristo? Levante mano los que están en Cristo aquí. A ver, quiero ver los que están en Cristo. Entonces esta palabra es para usted. Para los que están en Cristo, la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? ¿Y quiénes son los gentiles? Nosotros. Entonces levante su mano derecha y diga: para que la bendición de Abraham me alcanzase. Ahora, ¿cuál es la bendición de Abraham? La bendición de Abraham es la promesa de salvación. Básicamente la bendición de Abraham está hablando de una salvación por gracia, pero también hace énfasis de los beneficios de la salvación que se reciben por medio de la fe. Y eso tiene que ver dentro del orden de la sanidad, de la liberación, de la prosperidad y de la victoria. Mire, yo le voy a enseñar algo a usted. A veces a nosotros durante muchos años pues se hacían una serie de eventos a final de año que se llamaban rompiendo las maldiciones del año que iba saliendo. ¿Usted se acuerda de eso? Yo practiqué varias veces eso. Yo participaba varias veces eso. Y nosotros hacíamos, no, que tal servicio vamos a hacer rompiendo las maldiciones de ese año. Pero la pregunta que yo hacía era: ¿maldiciones de qué? Pero las maldiciones de qué? Yo quiero saber de qué maldiciones. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia me dice que en Cristo fueron rotas todas las maldiciones. O sea que si yo llegué a Cristo arrastrando una maldición de mis antepasados, ¿qué es lo que sucede? En Cristo, ¿qué pasa? ¿Qué pasan en Cristo? ¿Qué pasan en Cristo? Entonces, ¿por qué hay que estar ministrando la liberación de las maldiciones a la gente? ¿Usted quiere saber por qué? ¿Usted quiere saber por qué? Primero, porque la gente no tiene revelación de eso. Y segundo, porque no han creído en eso. Porque no se han apropiado de eso. Pero desde el día en que yo supe, escuche esto, que mis maldiciones en Cristo habían sido rotas, que Cristo llevó mi maldición, llámese como se llame, que la haya arrastrado en este pasado, yo dije: desde hoy en adelante mi generación no va a sufrir una maldición como la que yo arrastraba, porque mi generación es una generación bendita. Amén, sí o amén, no. ¿Por qué está fracasando el pueblo de Dios? ¿Por qué? Escúcheme. ¿Por qué hay gente dentro de la iglesia que todavía tienen problemas económicos y financieros? Porque no se han apropiado de lo que son en Cristo, o porque están desobedeciendo algunos principios de la palabra de Dios. Pero Cristo ha dado todo para que usted y yo, óigame bien, no andemos en crisis económicas o en conflictos financieros. ¿Alguien me está recibiendo? Sino que la bendición de Abraham, que tiene que ver dentro del orden de la salvación y de los beneficios, también nos alcanza a nosotros. Entonces nosotros somos bendecidos. Levante su mano y diga: yo soy un bendecido. Y usted tiene que creerse eso, porque es que la bendición no depende de lo que tenemos o no tenemos. La bendición depende de lo que somos en Cristo Jesús. Y de allí se van a desprender muchas cosas para su vida. Diga: yo soy bendecido. Aleluya. De eso se trata. Entonces, ¿qué pasa cuando hay creyentes que tienen derrotas financieras? Y permítame decirle algo a usted de parte de Dios. Escúcheme esto. Las derrotas del pueblo de Dios deben tener una explicación. Toda derrota que un creyente está viviendo, eso tiene una explicación. Siempre tiene que haber algo se dejó de hacer, algo se dejó de poner en práctica. En algún momento dejamos de vivir un principio de la palabra. En algún momento nos salimos de la cobertura de Dios. Se le abrió una puerta al enemigo y vino una opresión. Pero si hay algo que nosotros tenemos que entender, mi familia, es que si bien nosotros podemos estar viviendo una experiencia negativa o un momento de dificultad, Dios no es el responsable de nuestras derrotas. ¿Les quedó claro eso? Dios nunca es responsable de las derrotas del pueblo de Dios. Si tú comienzas a estudiar la historia del pueblo de Israel, te vas a dar cuenta que las veces que ellos fracasaron fue porque se salieron de la voluntad de Dios. Un solo amén. Es importante que tengamos en cuenta esto. Hoy estoy fluyendo como maestro porque hoy le quiero enseñar a usted, porque yo quiero que a partir de este tiempo nosotros como iglesia vivamos en una victoria total en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios no es el responsable. Entonces, en este orden de ideas, escúcheme, el pueblo de Dios jamás vivirá en derrota.
si nosotros partimos de lo que está diciendo la Biblia allí y entendemos de que Dios no es responsable de nuestra derrota, entonces Dios hizo provisión para que nosotros viviéramos ¿qué? En victoria. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. La Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria, de bendición en bendición. La Biblia dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que siempre vamos de ¿qué? De aumento en aumento, ¿sí o no? O sea que hay una palabra que está sentenciando que Dios hizo provisión para que nosotros jamás vivamos en derrota, sino en bendición. Ahora, permítame aclararle otra cosa. Eso no significa que nosotros ocasionalmente podamos sufrir ciertas aflicciones. Eso no significa que de pronto en un momento dado podamos ser golpeados en el área de la salud, en el área financiera, o que tengamos que atravesar diferentes situaciones difíciles. Pero una cosa es que nosotros seamos golpeados en alguna circunstancia, pero otra cosa es que la gente viva constantemente en derrota. Son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Entonces, si experimentamos fracaso en nuestra vida, debe tener una explicación desde las verdades bíblicas de la palabra de Dios. Y en eso es lo que yo me quiero centrar en esta mañana. Escúcheme lo que le voy a enseñar. Recíbame esto. Dios nunca es el causante del fracaso de su pueblo. Recíbame esto en el espíritu, se lo voy a repetir. Dios nunca es el causante del fracaso de su pueblo. Dios nunca es el causante del fracaso de sus hijos, aunque indiscutiblemente lo pueda permitir. Ahora, voy a aclarar otra cosita ahí. Porque el hecho de que se diga que Dios lo permita no quiere decir que Dios lo está propiciando. Aló, hace unas semanas hablamos acerca de la lección de Job. ¿Se acuerdan de Job? Que hay gente que cree que Dios fue el que le envió ese martirio a Job. Y estudiamos y aprendimos que no fue Dios quien envió ese martirio sobre Job. Fue algo provocado porque él le abrió puerta al enemigo. ¿Se acuerdan que aprendimos eso? Entonces, el hecho de que se diga que Dios lo permita no quiere decir que Dios lo está propiciando o que Él quiere que pase eso. No, sino que sencillamente cuando las cosas pasan dentro de ese orden, fue que nosotros nos salimos de los límites de protección de Dios. ¿Alguien está aquí? Dios estableció límites de protección para nosotros los creyentes y está sujeto a lo que dice la palabra. Y alguien me dice amén. Levante su mano derecha y diga: está sujeto a lo que dice la palabra. Escúcheme, las veces que nosotros hemos experimentado dificultades o problemas, o hemos tenido crisis dentro del orden de las finanzas, de nuestra economía, es porque nosotros nos hemos salido de los límites de protección establecidos por Dios. Nadie me dice amén, pero así es. ¿Qué dice Salmo 91:1? ¿Qué dice Salmo 91:1? ¿Usted sabe lo que dice Salmo 91, versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará. O sea que cuando tú te metes dentro de los límites de protección de Dios, vas a morar y vas a disfrutar de la protección que Dios tiene para ti. Pero ¿qué pasa cuando usted se sale? Hay algo que es difícil para Dios y es mentir, porque Dios no miente. Pero hay otra cosa que también a Dios le dificulta, y sabe que es tratar de protegerte cuando tú te has salido de la voluntad de Él. ¿Me entiende? Entonces a veces personas dicen: pero ¿por qué me está pasando esto? Entonces yo tengo que preguntarme: ¿estoy dentro del límite de protección de Dios o estoy fuera del límite de protección de Dios? Hay personas que me están diciendo: pero pastor, ¿por qué yo tengo problemas económicos y financieros? Pregúntate: ¿estás dentro del límite establecido de protección de Dios o te saliste del límite de protección de Dios? Pero decir que Dios es el causante del fracaso de nosotros, eso no tiene orden, no tiene un sentido, no tiene lógica, no tiene un sustento bíblico. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Por qué? Porque nuestros límites de protección están marcados, o nosotros estamos cercados mientras nos mantengamos dentro de lo establecido por la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, hay personas que me dicen: pero pastor, la verdad es que yo no me siento en derrota financiera. Yo no me siento derrotado en mi vida financiera. Yo no siento que mi vida financiera y económica está bien. Pero escúcheme esto que le voy a decir. Pero cuando un creyente vive angustiado por el dinero, que necesita conseguir dinero para poder pagar las cosas de manera apurada, cuando un creyente
está creyendo que su sostenimiento en el futuro es incierto y vive ansioso porque no sabe qué va a pasar en el futuro. Siempre anda en un afán de cómo obtener lo material o cómo pagar las cuentas, sintiendo que nunca las cosas le alcanzan, o vive dentro de un margen estrictamente de lo necesario. Entonces significa que hay conflictos financieros en la vida de esa persona. Amén. Significa que hay conflictos financieros en la vida de esa persona. Eso es lo que está sucediendo. Básicamente, si usted mira lo que le sucedió al pueblo de Israel en Ai, fue porque se salieron de lo que Dios había establecido en su palabra. Se salieron del margen de protección de lo que Dios había establecido allí. Ahora, permítame aclararle algo, porque no quiero que me malinterprete lo que quiero enseñar en esta mañana. Dios a nosotros no promete que nosotros vamos a ser millonarios. Así que esa mentalidad traqueto nos tenemos que sacar de la mente. Amén. Esa mentalidad de que solamente Dios nos quiere dar plata, que tenemos que producir para hacer plata. No, porque cuando nosotros estamos en ese orden de ideas, entonces nuestro pensamiento es un pensamiento materialista. O sea, Dios no nos promete a nosotros hacernos millonarios, pero sí nos promete hacernos ricos. Y nuestra riqueza comienza desde lo espiritual. ¿Desde dónde? De lo espiritual. La Biblia dice algo poderoso: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, que dentro del orden de la prosperidad, dentro del orden de la riqueza, Dios quiere que nosotros busquemos la riqueza espiritual, y de lo demás se encarga Dios dándonos a nosotros. ¿Me hago entender? Pero sí también es necesario reconocer que la Biblia establece de que Dios hizo provisión para que nosotros no vivamos en derrota en el área financiera. O usted me va a decir a mí que cuando la economía en la casa no está bien, ¿eso no lo perturba a usted? ¿No lo desestabiliza a usted emocionalmente y aún hasta espiritualmente? Porque aún la gente, cuando está viviendo momentos económicos, lo que la gente menos quiere es orar. Y ni hablemos de venir a la iglesia, porque el día que están deprimidos, están angustiados, ese día no quiero ir a la iglesia. Gracias a Dios. Ese día yo no quiero ir a la iglesia, no me nace ir a la iglesia, no siento ir a la iglesia, y resulta que se acabó el tiempo de la iglesia, y el problema, la depresión sigue, y el mismo chicharrón le continúa. Tú no sabías si de pronto en ese momento iba a suceder algo aquí que iba a cambiar la historia de lo que tú estabas viviendo. Amén. De eso se trata. Yo quiero que ayudes a despertar a la persona que está a tu lado, porque se te está durmiendo. El que tienes a tu lado se te está durmiendo. Vamos, dile: hey Bobby, no te me duermas, no te me duermas. Dile así. No, dígale, hey Bobby, no te me duermas, no te me duermas. Amén. Levante las manos que se están durmiendo. Aleluya. Dile que está a tu lado: el pastor se dio cuenta. Amén. Ahora bien, escuche lo que le voy a enseñar a usted. Cuando la gente a veces escucha que se va a hablar de libertad financiera, a veces la gente piensa que va a ser como un taller o va a ser una predicación donde se le va a enseñar a la gente a hacer plata. Amén. O se le va a enseñar a la gente no solamente a hacer plata, sino se le va a dar tips para que usted tenga buenas para los negocios, o para que usted sea un buen administrador, un buen mayordomo. Y esta enseñanza de fe que tiene que ver dentro del orden de la libertad financiera no tiene nada que ver con eso. Solamente le voy a enseñar en esta mañana lo que tiene que ver dentro del orden bíblico para que usted tenga libertad financiera, para que usted pueda vivir tranquilo, usted pueda vivir sin miedo, usted pueda vivir sin temor, usted pueda vivir confiando en Dios, no poniendo la mirada en las cosas de aquí de la tierra, sino siempre caminando, poniendo la mirada en el cielo, donde está Cristo sentado en su gloria. Amén. De eso se trata. Entonces, teniendo en cuenta este orden de ideas de lo que hemos hablado anteriormente, cuando se presentan esta clase de situaciones, lo primero que tenemos que hacer es buscar la causa de lo que está generando ese fracaso. ¿Qué es lo que está generando ese fracaso? En Josué capítulo 7 versículo 10, ahí sucede algo particular, porque Josué está orando a Dios, se está quejando delante de Dios, pero Josué no solamente se queda orando, sino que Dios le dice que haga algo. Entonces, a veces nosotros como cristianos, frente a ciertas circunstancias,
no solamente nos quedamos orando, pero la idea no es quedarnos orando, sino que también tenemos que aprender a buscar cuáles son las causas de los problemas financieros en nuestras vidas. Entonces, miren lo que dice el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Miren lo que dice el versículo 11. Israel ha pecado. ¿Qué fue lo que hizo? Pecó. Y pecado significa salirse sencillamente de los límites establecidos de Dios. Y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado anatema. ¿Qué fue lo que hicieron? Pecaron contra Dios, se apartaron del pacto que había establecido, desobedecieron a Dios, pero también tomaron un anatema. La palabra anatema significa algo que ha sido reservado o apartado para Dios con un uso exclusivo. Entonces Dios había establecido que algo que estaba en Jericó tenía que ser exclusivamente para él, pero de eso ellos tomaron. Y mire lo que dice: y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Entonces mire lo que es la consecuencia de desobedecer a Dios. Porque cuando nosotros desobedecemos a Dios en algo, siempre va a haber una cadena de mentiras, de desobediencias, y va a haber pecado tras pecado. 3 amenes nada más. Mira el que está a tu lado y dile: mejor no pecamos. Amén. Entonces dice el versículo 12: la razón por la cual ellos no pudieron derrotar a Ai estaba allí. Versículo 12 dice: por esto los hijos de Israel no le podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Se da cuenta? Porque muchas veces nosotros estamos batallando ciertas cosas y nos sentimos vencidos. ¿Y qué es más fácil? Míreme, ¿qué es más fácil? Es más fácil decir: pastor, venga para que me reprenda el diablo. ¿Sí o no? Es más fácil decir a veces: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y el diablo dice: pero ¿por qué me tienes que reprender a mí si no tengo nada que ver con eso? ¿Sí o no? Es más fácil proyectar nuestra responsabilidad en otros, ¿cierto?, que asumir que nos hemos equivocado. Es más fácil decirle al cónyuge que por tu culpa yo soy así, que reconocer que esa persona es así porque yo estoy mal. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Entonces es más fácil reclamarle a Dios y decirle: pero ¿por qué? Si yo he sido buena gente, le doy regalo a los niños en diciembre. ¿Sí o no? Que asumir. O es más fácil reprender al enemigo que asumir: definitivamente yo fallé en esto, me equivoqué en esto, pequé en esto, desobedecí en esto, y ahora yo soy el responsable de lo que yo estoy viviendo. Amén. Eso fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que le mostró Dios? Y créeme que hay que tener un corazón muy humilde y muy abierto para que cuando Dios te haga ver a ti tus errores, tú lo aceptas. Porque hay creyentes que son tan orgullosos que Dios le está diciendo: pero el problema eres tú. Te reprendo, Dios, te reprendo. Así funciona. Alguien me dice aleluya. Entonces, hay que orar, sí, pero también hay que actuar. Ajá, no me entendiste. Hay que orar, sí, pero también hay que actuar. Ahora, permítame decirle algo. ¿Cuántos saben que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En el Antiguo Testamento Dios trataba al hombre a través de la ley. En el Nuevo Testamento Dios trata al hombre a través de la gracia. Pero el hecho de que Dios haya cambiado el trato con el hombre no significa que su carácter cambió. O sea, que el carácter de Dios sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. El carácter de Dios con relación al pecado es igual. O sea, el mismo Dios que considera mal el pecado en el Antiguo Testamento, para él en el Nuevo Testamento es pecado. Lo mismo también tiene que ver en el orden de la desobediencia. Para Dios, la desobediencia del Antiguo Testamento es lo mismo en el Nuevo Testamento. La obediencia en el Antiguo Testamento es lo mismo en el Nuevo Testamento. O sea, que Dios sigue siendo considerando sus principios acerca de la obediencia, de pecado y todo lo concerniente a esto. ¿Por qué le digo esto? Porque usted puede decir a mí: ay, pero pastor, eso es el Antiguo Testamento. Sí, pero es que el carácter de Dios no ha cambiado. Dios cambió la forma como trata al hombre, pero su carácter. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y mire lo que dice versículo de Deuteronomio capítulo 15. Dice: no deberá haber pobres en medio de ti. Mira, tremendo esto. Porque el Señor tu Dios te bendecirá con abundancia.
Y aquí está hablando de pobreza material. Entonces diciendo, no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión tuya. Pero mire lo que dice el versículo 5, ya aparece algo poderoso. Dice, y recibirás esa bendición. Ojo, ahí está la clave. Si te aseguras de ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Diga conmigo, obediencia. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? La palabra de Dios. O sea que la obediencia es lo que nos califica a nosotros para ser bendecidos. De la pregunta que podemos decir en esta hora, ¿será que en esa área donde no estoy siendo bendecido, yo estoy siendo desobediente? ¿Será que en esa área donde yo no estoy viendo la bendición, la respuesta, lo que Dios me ha prometido a mí, será que es porque no estoy siendo obediente? Porque si no estoy siendo obediente, entonces yo estoy viviendo una derrota en esa área. ¿Cuántos dicen amén? Los mandatos que el Señor te entrega hoy, Dios te dio la palabra. Dios había prometido que, mira, Dios le había prometido, pero también estaba comprometido en bendecir abundantemente a su pueblo, como también lo está haciendo en este tiempo. Y a la vez había establecido un condicionante de bendecirlos rica y abundantemente, y era la obediencia a sus mandamientos. Eso no ha cambiado. Ahora, si se rompía el pacto, eso traería ¿qué? Consecuencia. Entonces, por eso fue lo que pasó en Ai. Porque lo de Ai fue porque ellos no obedecieron lo que Dios había establecido. Entonces, póngase a pensar en esto. Si Dios no se equivoca, entonces la causa de nuestros fracasos jamás las vamos a encontrar en Él. ¿Alguien está aquí? Jamás vamos a encontrar la causa de nuestros fracasos en Dios, porque Él no se equivoca. O sea que las veces que nosotros estamos experimentando momentos difíciles y críticos o derrotas en nuestras vidas, es porque sencillamente nosotros fracasamos en dar en el blanco. Fuimos desobedientes a la palabra de Dios. Entonces, mientras Josué ora por la derrota, Dios le ordena que busque el verdadero responsable del fracaso. Entonces, a veces nosotros manejamos ciertas actitudes a la hora de orar a Dios, y cuando le reclamamos a Dios, porque deja ver, nuestras oraciones a veces dejan ver más a Dios como alguien que no cumplió su promesa, que es lo que hablamos ahorita. Entonces aquí aprendemos varias cosas. Lo primero es que hay que orar, pero no para quejarnos delante del Señor, sino para buscar la causa del fracaso. Amén. Lo segundo es que después de orar tenemos que identificar la causa del fracaso, pero es necesario establecer una acción coherente. Una acción que tiene que ver, que tiene que estar alineado a la voluntad de Dios, para que nosotros podamos ver algo totalmente diferente a favor de nosotros. Y lo tercero es que si descubrimos que hemos pecado, debemos confesar nuestra falta, y debemos abandonarla. ¿Alguien me está recibiendo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si estamos viviendo derrota en algún área de nuestra vida, principalmente en el área financiera, es mirar cuál es la razón, la raíz, por qué está sucediendo. Si es que nosotros hemos abierto una puerta, hemos pecado, en un momento dado hemos hecho algo fuera de la voluntad de Dios. Lo segundo que le quiero compartir a usted en esta mañana es esto: presencia de pecado es derecho legal para ser derrotado. Amén. Presencia de pecado es un derecho legal para nosotros ser derrotados. Josué capítulo 7 versículo 1. Ahora bien, aprende este principio. Cuando hay presencia de pecado en nuestras vidas, ¿sabe qué sucede? Eso le da derecho a nuestro enemigo para sabotear nuestras finanzas. Ahora, hay personas que alguien me dijo un día, me preguntó esto y me dijo: pero pastor, yo porque veo que algunas personas están en pecado y veo que siempre les está yendo bien. Hay algunas personas que no están haciendo la voluntad de Dios y veo que les está yendo bien. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, a unos sí, a otros no. Entonces, ya conociendo yo las intenciones de la persona, porque me di cuenta que iba a empezar a culpar a Dios, y le dije: no, Dios no tiene nada que ver con eso. Lo que pasa, le dije a esa persona: mira, hijo, lo que pasa es lo siguiente. La gente cuando peca, como no ven una respuesta inmediata en cuanto al pecado, ellos piensan que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Lo que ellos no se están dando cuenta es que la Biblia dice que Dios es lento. ¿Para qué? Es lento para la ira. ¿Y qué más? Y es que grande. Grande que es misericordia. O sea, que dentro de la misericordia de Dios, que es tan extensa, lo que Dios espera es que esa persona reconsidere lo que está haciendo, mire sus propios caminos,
pueda entender, y créeme lo que te voy a decir, que en este ejercicio dentro de la misericordia de Dios, el Espíritu Santo siempre va a estar diciéndole: hey, te equivocaste, hey, no hagas eso, hey, no te metas con eso, hey, no te metas por ahí, estás haciendo mal. Pero llega un momento donde la persona, ¿qué va a suceder con la persona? Va a llegar al límite de la misericordia de Dios. Y como esa persona está tan cegada y cree, como no ha sucedido nada, entonces va a hacer esto. El siguiente paso que va a dar después del límite va a ser un paso al vacío. Y ahí es donde viene el juicio. Ah, pastor, yo no sabía eso. Lo que pasa es que así como funciona. Lo que pasa es que a veces nosotros creemos, porque siempre nos mostraron en televisión que cuando Dios iba a castigar al pueblo, inmediatamente se ¡ay! Se llegaba el juicio. ¡Ahí te va el juicio! ¡Guay! Todo el mundo se moría. No, Dios siempre es misericordioso, esperando, y le da muchas y muchas oportunidades para que el hombre se arrepienta, para que reconsidere sus caminos, para que vuelva nuevamente ¿dónde? Al camino. Ahora bien, a veces suceden ciertas cosas en la vida de algunos creyentes, pero ¿sabe por qué Dios? Porque a veces hay tristezas que nos conducen al arrepentimiento. ¿Sí me hago entender? O sea que hay cosas que ocurren en la vida de uno y producen cierta tristeza, pero una tristeza que viene de parte de Dios, que te va a conducir al arrepentimiento, es decir, que vuelvas a reconsiderar, y estando ahí en la crisis vuelvas a encaminarte. Y cuando tú te vuelves a encaminar, entonces Dios entra una vez más para ayudarte y ayudarte a cambiar las circunstancias que estás viviendo. Amén. ¿Me hice entender? O sea, dése cuenta que en ningún momento en la Biblia, ni con lo que yo le estoy diciendo, le estoy tratando de insinuar de que Dios quiere que usted se pierda. No, ni te va a pillar un juicio, no. Sino que Dios quiere encaminarte para que vuelvas nuevamente a alinearte a la voluntad, al propósito y al llamado de Dios. Pero no esperemos llegar hasta allá. Hagámoslo nosotros voluntariamente. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay presencia de pecado en nuestra vida, eso le da un derecho legal a nuestros enemigos para sabotear nuestras finanzas. Una de las cosas que el diablo va a atacar más duro en la vida de un creyente son las finanzas, es su economía. Por eso allí nosotros tenemos que caminar en obediencia. Miren lo que dice el versículo 1 de Josué capítulo 7. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Aquí está el problema en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Qué había sucedido? Dios había dicho: cuando ustedes conquisten a Jericó, todo lo que tiene que ver dentro del orden del oro, de la plata, de las piedras preciosas, no quiero que nadie tome de eso, porque eso va a ser botín para mí. Yo me lo voy a reservar para mí, me pertenece a mí, dijo Dios. De ahí en adelante, todo lo que ustedes conquisten es suyo. Tómenlo, repártanselo como ustedes quieran. Despojen, desalojen al que ustedes quieran. Eso les pertenece a ustedes. Pero la primera batalla, la primera conquista me pertenece a mí, le estaba diciendo Dios. Pero ¿qué hizo el señor Acán? Claro, cuando vio los lingotes de oro y vio un manto babilónico, lo primero que dijo: ay no, si Dios lo dio, San Pedro que me lo bendiga. ¿Qué fue lo que hizo? Lo escondió. ¿Se acuerda que le dijo? Han pecado contra mí, rompieron el pacto, me robaron, mintieron, desobedecieron. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que eso lo leí? Que le dije que un pecado desencadena otro pecado. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió? Tomó del anatema. Eso es lo que significa anatema. Significa algo que está reservado para un propósito establecido, incluso hasta para ser destruido. Entonces fíjate que Jericó era un anatema. El oro era algo reservado para Dios, para su adoración, pero la ciudad era reservada para la destrucción. ¿Sí me hago entender? Así es sencillo. Entonces, básicamente el pecado que cometió Acán y cometió el pueblo fue un pecado por falta de fe. El pecado es falta de fe. ¿Por qué? Porque cuando la gente peca es porque no le ha creído a Dios en su palabra. Amén. Te voy a poner de esta manera. Cuando la gente, por lo menos la Biblia dice que tenemos que traer al folín nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿sí o no? Solo dice la Biblia. Ahorita voy a explicar una cosa con relación a ese tema. Pero cuando el creyente se toma el diezmo del Señor y lo usa para él, eso es falta de fe, porque no confía en Dios. Entonces, como yo no confío en Él, yo tomo lo que le pertenece a Dios, porque yo creo que yo puedo hacer mucho con lo que le pertenece a Dios. ¿Se da cuenta la diferencia? ¿Por qué a veces la gente peca? Por falta de fe, porque no le creen al Señor.
O sea, básicamente lo que hicieron allí fue que le abrieron la puerta al enemigo, le dieron acceso al enemigo y una nación más pequeña los derrotó. Por eso, si tú te comienzas a dar cuenta, los grandes fracasos que nosotros tenemos son por cosas pequeñas que están comenzando en nuestra vida. Cuando usted comienza a estudiar, a analizar por lo menos un conflicto entre parejas que tienen una sola pelotera entre marido y mujer y se están matando, y tú comienzas a analizar, a escuchar, tú llegas a la conclusión y te das cuenta que el conflicto que tienen son por cosas pequeñitas. Porque hubo una falta de comunicación, porque no se dijo una cosa a tiempo, ¿cierto? Porque se malinterpretó algo, porque traté de decir algo pero tú no lo entendiste bien, porque llegaste molesto, porque tú estabas así, estabas cansado, y eso fue el caos y generó todo. Y tienen una tremenda, y nos divorciamos y esto se acabó, y mi mamá me lo había dicho que no me metiera con ese piazo, hombre, y el niño me lo llevo yo. ¿Sí o no? Y cuando tú te sientas a hablar con ellos, dices, no, hombre, la pelea, el conflicto que ustedes tienen es porque, hombre, él trató de decirte algo a ti y tú llegaste cansada de tu trabajo, tuviste un mal día ya y no supiste interpretar lo que él trató de decirte, y eso te ofendió a ti. Y mira todo el conflicto que tiene. Eso no es motivo de divorcio. Sí, no lo es. Arreglen la cosa. ¿Y qué sucede al final? Era verdad. Por una bobada. Porque las grandes derrotas que nosotros vivimos son por cosas pequeñas que nosotros pasamos por alto. Y en las pequeñas manifestaciones de obediencia y de fe es donde estamos viendo nosotros, vamos a ver grandes milagros. Escúcheme lo que le voy a enseñar. El problema más grande que nosotros teníamos era el problema del pecado y era el problema del diablo. Ojo que le voy a soltar revelación aquí. El problema más grande que nosotros teníamos era el problema del pecado y el problema del diablo. ¿Y sabe quién se metió con el problema más grande? Cristo en la cruz del Calvario. O sea que el problema más grande no lo resolvió Él, pero los conflictos más pequeños los tenemos que resolver nosotros. Usted no se da cuenta del pueblo de Israel. Usted no se da cuenta del pueblo de Israel. Cuando Israel iba a conquistar la tierra prometida, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor los logró sacar del problema más grande que era Egipto, pero el problema más pequeño que era sacar a la gente de la tierra prometida y ellos tomar posesión de la tierra, lo tenía que hacer el pueblo de Israel. O sea, Dios les solucionó el problema grande, pero los conflictos pequeños tenían que solucionarlos a ellos. Entonces, en ese orden de ideas, en el nuevo pacto, ya el Señor trató con el problema más grande, que es el diablo. Por eso el diablo no te puede tocar a ti. Trató con el problema del pecado, por eso ya tú no estás condenado, sino que tienes salvación y vida eterna. Pero los problemas pequeños los solucionamos nosotros confiando en el Señor. Aleluya. Por eso es que la vida cristiana es una vida de fe. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Diga conmigo, obedecer. Entonces, ¿qué hicieron esta gente? Le abrieron puertas al enemigo. Por ahí se les metió el diablo, ¿cierto? Y fueron ¿qué? Vencidos. Ahora, ¿por qué? Porque no le creyeron a Dios. Y ahora, permítame decirle algo. La desobediencia es falta de fe. ¿Sabía usted eso? Cuando el creyente desobedece es porque no tiene fe. Y le voy a explicar por qué. Porque nadie, óigame bien, nadie obedece algo que primero no cree. Nadie obedece a algo que primero no cree. La obediencia es la respuesta a mi fe. Yo tengo fe para con Dios, pero mi obediencia muestra delante de los hombres que yo tengo fe. ¿Sí o no? Entonces, si yo no tengo fe, me va a costar obedecer. Pero cuando yo tengo fe, yo soy obediente. Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Y dice el versículo 4 que Abraham tomó a su esposa y se lo llevó. O sea, ese acto de obediencia mostró que Abraham le estaba creyendo a Dios. Entonces, cuando yo obedezco a Dios, lo que dice la palabra, estoy demostrando que yo tengo fe en Dios. Por eso la fe es bendecida. Lo que no es de fe, ¿qué pasa? Tiene la tendencia a ser pecado. Romanos 14:23 dice: y lo que no proviene de fe es pecado. No se da cuenta que a veces no necesitamos ser rebeldes en algunas cosas con la palabra, sino a veces nuestra falta de fe nos hace rayar a nosotros en el pecado. Porque sin fe es imposible es agradar a Dios. Entonces, de todo esto aprendemos que el pecado le da un derecho legal a nuestro enemigo para sabotear nuestras vidas, para entorpecer nuestro propósito, conducirnos al fracaso. Entonces, cada acto de desobediencia hacia Dios le da derecho legal al enemigo
para matar, robar y para destruir. Y escúchame, el diablo no puede acceder en tu vida a menos que tú le des permiso. ¿Y sabe qué le da permiso? La desobediencia. Y si el diablo está oprimiendo tu salud, está oprimiendo tu matrimonio, tu vida, tus finanzas, hay que revisarnos si nosotros estamos siendo obedientes o desobedientes en esa área. Si usted mira, la naturaleza del diablo es matar, robar y destruir, pero la Biblia también nos advierte, dice: no le deis lugar al enemigo. Le voy a poner un ejemplo bíblico que tiene que ver en el orden de las finanzas. Después del retorno de la cautividad, busca Malaquías capítulo 3 versículo 8. Después del retorno de la cautividad, la nación volvió a caer en el olvido de Dios. 100 años después que habían retornado, y dejaron de honrar a Dios con los diezmos y las ofrendas. Entonces Ageo les dice a ellos: ustedes siembran mucho y recogen poco, tienen los cielos cerrados. Por eso cuando ustedes siembran, viene la langosta y se les come todo lo que están, y tienen problemas económicos, y tenían serios problemas económicos y financieros. ¿Por qué? Porque ellos se dedicaron a lo suyo, a lo personal, y se olvidaron de Dios. Entonces Dios habla a través del profeta Malaquías. No solamente les habla de Ageo, ahora les habla a través de Malaquías, y les recuerda lo que es la bendición de honrar a Dios en primer lugar. Miren lo que dice Malaquías capítulo 3 versículos del 8 al 11. Te lo leo con la Nueva Traducción Viviente. ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Mira, tremenda declaración y reclamo. Es raro que tú veas a Dios reclamándole al pueblo en la Biblia, pero en este texto Él hace un reclamo tremendo al pueblo y le dice: ¿será que ustedes me pueden robar a mí? ¿O ustedes me pueden estafar? Pues yo tengo que decirles algo: ustedes me han estafado. Entonces ellos preguntaron: ¿pero qué quiere decir, Señor, cuando dice que te hemos estafado? Entonces dice: me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Entonces miren lo que dice el versículo 9: ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha estafado. Ahora bien, si nosotros en Cristo estamos bendecidos con toda bendición espiritual y ya no estamos maldecidos, esa expresión, estar bajo maldición, en el Nuevo Testamento aplica que cuando nosotros desobedecemos a Dios en esa área, estamos expuestos a los ataques del enemigo. ¿Me está recibiendo? O sea, estamos fuera de la cobertura de bendición de Dios. Y cuando usted está fuera de la cobertura de la bendición de Dios, usted queda expuesto para que el enemigo constantemente lo esté atacando en el área financiera y económica. Mira lo que la pastora testificaba, lo que la pastora hablaba cuando estaba ministrando en esta mañana, lo que hablaba de la persona que recibió la bendición, lo que hablaban de las personas que están aquí, que han sido bendecidos de manera especial. Mira, aquí hay gente que comenzaron con la incredulidad, y gente que un día me sentaron a mí a decirme: yo no estoy de acuerdo con esto y me tiene por qué explicar esto y esto y esto. Y yo hoy en día le han creído a Dios y le está yendo bien. ¿Por qué? Porque decidieron dar el paso de fe, el paso de obediencia. Entonces, miren lo que dice el versículo 10. Entonces él dice algo tremendo, porque en el versículo 10 dice: ahora tráiganos diezmos al depósito del templo, el alfolí, para que haya suficiente comida en mi casa. Palabra espiritual. Si ustedes lo hacen, dice el Señor de los ejércitos, aparecen 7 bendiciones. Ahí aparecen 7 bendiciones para aquellas personas que son fieles a Dios en esto. Lo primero que dice: número 1, les abriré las ventanas de los cielos. Levante su mano derecha y diga: yo tengo los cielos abiertos. Ahora bien, usted camina con cielos abiertos, ¿sí o no? Número 2, derramaré una bendición. Diga conmigo: una bendición. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer Dios? ¿Va a producir qué? Bendición. Acuérdese que yo le dije que una de las cosas que Dios establece son principios para que nosotros seamos como bendecidos. Entonces aquí hay un principio poderoso donde Dios va a derramar una bendición. Pero miren lo que dice: derramaré una bendición. Y aquí viene la tercera: tan grande que no habrá suficiente espacio para que usted la pueda almacenar. O sea que no solamente es una bendición, sino que ahora viene una bendición tan grande. Ay, 3 amenes. No me entendiste. No solamente es una bendición, sino que es una bendición como suficientemente tan grande que no habrá suficiente espacio para guardarla. De eso se trata. Entonces miren lo que dice el versículo: inténtenlo y pónganme a prueba. Versículo 11, cuarta bendición: tus cosechas serán abundantes. O sea, lo que quede en tu mano, lo que tú recojas, será en abundancia. Quinta bendición: Él te protegerá de insectos. ¿Qué es lo que hacen los insectos? Se comen la cosecha. ¿Qué hacen los insectos?
Se come la cosecha. Yo no sé si a usted le ha sucedido que usted ha comprado granos y usted ha almacenado los granos allí en el lugar donde usted los almacena, y cuando usted se acuerda que tiene granos y los va a preparar, usted los abre, usted no se da cuenta que están llenos de gorgojo. Y usted dice: ay, se me dañaron. El insecto se lo comió. El gorgojo se lo comió. Hay gente que dice: no importa, lo cocinamos así, que ya viene con la presa, con la carne, con la proteína. Alguien me dijo un día: pastor, no se preocupe, cociendo así, que ya eso viene con la proteína incluida. No. Un gorgojo le daña el sabor. ¿Sí o no? A todos nos pasa. Entonces dile que está a tu lado: tu cosecha no se la comerán los insectos. No, mire que está a tu lado, dile: no habrá gorgojo que se te come la bendición. Dígale así. Eso es lo que está diciendo. No habrá ¿qué? Plaga. Número 6, sexta bendición: ni enfermedades. Diga conmigo: enfermedades. Diga conmigo: enfermedades que produzcan muerte. Y número 7, las uvas no caerán de las vides antes de madurar. Es decir, no se te perderá la cosecha. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el Señor. ¿Cuál es el principio? Diga conmigo: diezmar. Escúcheme. El principio básico para tener libertad financiera se llama diezmo y ofrenda. Básicamente con eso usted va a vivir en bendición. Se lo digo por experiencia propia. Hace unos años atrás alguien me enseñó y me dijo esto: pastor, no mentira, no era pastor, me dijo: hermano, ¿ya comenzaste a dar tus diezmos? ¿Y eso qué es? No, hermano, usted me explicaron, tiene que hacer esto y esto. Pero mira la persona lo que me dijo: dalos, porque eso es lo que te va a venir, es bendición, billete, plata. Pero cuando usted le da a Dios eso lo que va a venir es bendición tras bendición. Y claro, yo recién comenzadito, nuevecito, apenas me hablaron de plata, a mí así los ojos me hicieron como rico mapato. Se me despertó la mentalidad de traqueto y dije: esto es el mejor negocio. Y arranqué. Y pasaban los meses y nada. Y dice: ¿pero qué? No, hermano, hay que seguir, persevere, que está haciendo ahí, la bendición viene más adelante, hermano. Y dele. Y nada, y dele. Y un día me botaron del trabajo. ¿Y qué hago ahora? Y de mi liquidación, que dice: le voy a creer al Señor. Y con mi liquidación le saqué al Señor y lo llevé. Dele. Y voy a creer mi trabajo. Ni trabajo, ni plata en abundancia, ni me encontré plata enterrada, ni nada de esas cosas. Pero sucedió algo particular, que mientras yo estuve sin trabajo, no me hizo falta nada. Y allí Dios me hizo entender y me dice: es que yo no te he prometido hacerte traqueto. Lo que yo he prometido es que te voy a sostener en estos momentos de dificultad. Ya entendí. Ahora entiendo y tengo una razón principal. ¿Y qué comencé a hacer? A hacerlo dentro del orden establecido por la palabra. Y yo le puedo decir que no nos ha hecho falta nada. Esta jovencita que me está tomando la foto ahí, Camila, nosotros vivíamos en Bogotá cuando ella nació. Y esa es una cosa que yo la enseño y la di por experiencia personal. Que hay movimientos de obediencia que nosotros hacemos, pero nuestros hijos se van a comer la cosecha. Lo van a disfrutar son ellos. Y hay cosas que de pronto estoy haciendo y no me alcanzará la vida para algún día disfrutarla, pero estoy dejando una provisión para que lo disfrute. Es el mismo ejercicio de Abraham y de Isaac. Abraham hizo provisión, Isaac la disfrutó. Pero después a Isaac le tocó también hacer lo mismo que su padre. Entonces nosotros hacemos cosas que ellos lo van a disfrutar. Tus hijos las van a disfrutar. Pero llegará el momento donde ella también tiene que hacer provisión para ella y también para sus generaciones. Porque no estaremos nosotros dos. Y te puedo decir que cuando esa niña nació, desde antes que naciera ya estaba lista. Y pregúntame si tuvimos que sacar algún peso del bolsillo. No, todos nos los dieron. Y venía de Estados Unidos. Todo fue importado. Camila tenía 3 años y todavía se estaba colocando ropa desde que le habían regalado desde hace 3 años antes de nacer. Porque le dieron ropa para 1 año, para 2 años y para 3 años. ¿Sabes cuándo nosotros vinimos a comprarle ropa a ella? Cuando llegamos aquí a Santa Marta. Tenía ya 4 años. ¿Por qué? Porque Dios no es deudor de nadie y Él no se queda con nadie. Cuando yo entendí eso, yo dije: no, yo quiero vivir en bendición y quiero vivir en victoria. Amén. De eso se trata.
Entonces, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo desobedeció a Dios. Se negaron a darle, ¿qué? Los diezmos al Señor y las ofrendas. En realidad, óyeme bien, cuando el pueblo de Dios no es fiel en sus ofrendas, no solamente se está quedando con lo de Dios, sino que se están robando ellos mismos. Por eso es que muchas veces mucha gente dice: pero yo no, ¿por qué no veo una bendición? Porque sencillamente no están honrando a Dios. Yo me he encontrado con creyentes que montan un negocio y no les va bien en ese negocio, y preguntas: pero ¿por qué no me fue bien, pastor? Y comienzas tú a esculcar y a revisar y te das cuenta que hay actos de desobediencia en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios cerró la lluvia, arruinó la cosecha debido al egoísmo del pueblo. Y realmente no fue Dios. Ellos fueron los que le dieron espacio al enemigo y dañó la bendición. Por eso, cuando hay fracasos económicos y financieros, lo primero que tengo que preguntarme yo es si estoy diezmando. Y si lo estoy haciendo pero continúo en el fracaso, entonces lo segundo que tengo que preguntarme es ¿estoy siendo un buen administrador de mis finanzas? Porque hay gente que es fiel, pero tienen un desorden financiero, tienen un desorden administrativo, son muy flojos para gastar, gastan más de lo que reciben. Entonces no hay bendición que aguante. Amén. Entonces, ¿será que Dios está regateando una bendición con nosotros a través de los diezmos? No, pero Él promete bendecir y cuidar a aquellos que son fieles en su mayordomía. ¿Será que Dios está en bancarrota? Por eso nos está diciendo no. Él quiere que nuestro diezmo y nuestras ofrendas sean nuestra expresión de fe y de amor. Por eso le dije que esta es una palabra de fe dentro del orden de la finanza. Por eso, cuando el pecado está presente en nuestras vidas, eso le da derecho legal a nuestro enemigo para sabotear nuestra finanza. Mira, yo he escuchado personas que dicen: yo no diezmo porque los pastores se roban los diezmos. Y algo que le estaba preguntando al Señor y me enseñó en estos días, y es que cuando una persona dice eso, está cometiendo un doble pecado. El primer pecado es una desobediencia a Dios por no obedecer el mandato del Señor, porque es un mandato al Señor. Y el segundo pecado es un pecado de juicio, porque está juzgando sin tener una evidencia concreta. O sea, y juzgar por juzgar, eso es pecado. Amén. Y escúcheme lo que le voy a decir, como pastor se lo voy a decir. Nos pueden acusar de todo lo que quieran con el tema del diezmo, pero en esta iglesia yo como pastor no dejaré de enseñar del diezmo. Ni aquí dejaremos de dar los diezmos. ¿Sabe por qué? Porque en primer lugar es un mandato de Dios, y lo que yo quiero es que todos aquí seamos fieles y obedientes, así de sencillo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los pueblos de Israel? Cometieron una prevaricación, anatema. Cometieron un anatema. Y prevaricación significa algo que encubrieron. Por eso fue que este hombre lo escondió. El anatema era algo que estaba reservado para la destrucción. Y por eso lo llevó ¿a qué? A la destrucción total. Entonces, la cosa consagrada como anatema, si era usada fuera del contexto, ¿qué iba a hacer? Iba a contaminar. Y al que contaminaba a la persona, y contaminaba también a todo lo que tenía. Y esto es tremendo, amado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros hemos dejado de darle lo que le pertenece a Dios y nos hemos visto afectados en esa área. Y quiero terminar con esto. De acuerdo al versículo que nosotros leímos, Dios se reservó para sí el botín de Jericó y fue consagrado para Él. Esto hace referencia a hace una referencia a lo que nosotros tenemos que darle a Dios. ¿Y por qué tiene que ser así? Ya voy a cerrar con esto. Porque en primer lugar, lo primero es para Dios. ¿Me está recibiendo? Lo primero es para Dios. Lo segundo es porque lo primero de nuestras bendiciones le pertenece a Él. ¿Sí me está recibiendo? Porque lo que es consagrado, reservado para Dios, no debe usarse para un uso común, pues eso se llama profanación. Incluso tu vida es como un diezmo para Dios. ¿Sabe usted eso? Porque tu vida es algo consagrado para Dios. Por eso usted no le puede dar un uso común a su cuerpo. Usted no le puede dar un uso común a su vida. ¿Por qué? Porque usted ha sido reservado para Dios. ¿Alguien me está recibiendo? Entonces, cuando yo estoy haciendo algo diferente con mi cuerpo, fuera de la voluntad de Dios, se convierte en un anatema. Viene una maldición para mi vida. ¿Alguien está aquí? De eso se trata. Su vida y yo, su vida y la mía, son vidas consagradas para el Señor. Entonces, tomar lo que la Biblia dice que es de Dios y usarlo para suplir nuestras necesidades, eso nos trae problemas. Entonces, piense en esto: cuántas cosas nosotros hemos comprado en casa con las cosas que le pertenecen a Dios. Las hemos tomado arbitrariamente, y ahí ha venido el fracaso, ha venido los problemas. Y escúchame lo que te voy a enseñar. Podemos hacer toda la guerra espiritual. Podemos reprender al espíritu de miseria. Podemos atar al hijo de la pobreza. Podemos atar al diablito bandido que nos roba la bendición, lo que tú quieras llamarlo. Pero mientras nosotros no estemos obedeciendo a Dios en lo que dice su palabra, le vamos a estar dando un derecho legal para que el enemigo nos sabotee. Amén.
¿Y qué podemos terminar? Que si yo quiero experimentar libertad financiera, tengo que empezar por sacar el anatema que hay en mi casa. Es decir, que lo que es consagrado de Dios es para Dios. Lo segundo, tengo que orar pidiéndole a Dios perdón por desobedecerle y usar el dinero que le pertenecía a Él para asuntos personales. Lo cuarto es prometerle al Señor que desde ese momento en adelante no usaré más su dinero para cumplir mis necesidades personales, porque para eso me queda el resto. Lo quinto es empezar a darle al Señor lo que le pertenece a Él fielmente de todo lo que Él me da. Y lo sexto es que voy a confiar en que Dios multiplicará la semilla que siembre después de darle a Él lo que corresponde. Eso se llama fe para finanzas en libertad. Amén. Quiero que se coloque de pie, por favor. Quise hablarle a la iglesia acerca de este tema, y aún a los nuevos, las personas que nos están visitando en esta hora, porque yo sé que en la calle se escuchan muchas cosas con relación a este tema, y que dicen que nosotros los pastores estamos interesados en la plata de la gente, y eso es falso. Por lo menos aquí no. Por lo menos aquí no. Y los que me conocen, los que están bien cercanos a mí, saben cómo es la situación con nosotros. Pero sí, una de las cosas que yo busco como predicador y como pastor suyo es enseñarle los principios de la palabra para que usted pueda caminar en bendición y en victoria. Hay gente que tiene miedo porque no sabe cómo va a comprar los regalos de Navidad. Están preocupados y angustiados porque no saben cómo va a suceder las cosas ahora a final de año. Están preocupados y tienen una incertidumbre de cómo van a ser las cosas el otro año dentro del orden de la finanza, la economía, a nivel empresarial, a nivel de trabajo, a nivel de todas esas cosas. Están muy preocupados por eso, pero no nos podemos centrar en solamente que dependemos de las cosas de aquí de la tierra, sino que nosotros tenemos que levantar la mirada y saber que tenemos un Dios que nos provee a nosotros, y que mientras nosotros nos mantengamos en los límites establecidos por los principios de la palabra, obedeciendo a Dios, pueda que venga cualquier circunstancia adversa, pero Dios nos va a defender, Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. Muchos son los milagros que han ocurrido en esta iglesia dentro del orden de la sanidad. Gente que ha tenido problemas, dificultades, y hemos creído a Dios y Dios los ha sacado en victoria. Pero también como ha levantado las finanzas de gente que se quedó sin trabajo y a la vuelta de 2 o 3 días ya lo estaban llamando en otro trabajo para firmar contrato. ¿Por qué? Porque solamente Dios lo hace. Esto me indica que Dios se manifiesta de manera sobrenatural. Si usted está viviendo algún momento difícil, está viviendo alguna derrota en alguna área de su vida, lo primero que tiene que preguntarse usted es: ¿estoy siendo obediente o desobediente en esa área? Si siento que estoy muy preocupado, que estoy alcanzado, que estoy viviendo solamente en lo básico, porque lo que me gane para cubrir deuda no me alcanza para más nada, entonces podemos decir: algo está sucediendo allí. Tenemos que empezar a revisar nuestra vida y aprender a asumir responsabilidades como cristianos. Es más fácil, escúcheme, es más fácil asumir la responsabilidad que culpar a otros. Porque mientras nosotros culpemos a otros de las responsabilidades de nosotros, ¿sabe qué sucede? Nunca las cosas van a cambiar. Siempre las cosas seguirán siendo igual. Pero cuando usted comienza a asumir que hay cosas que están ocurriendo porque uno es responsable, porque nos hemos salido del parámetro de Dios, entonces vamos a comenzar a empezar a establecer cambios en nuestras vidas. Porque el principio de la restauración siempre comienza por el arrepentimiento.